El Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca, su matriz en Cuenca y coordinaciones de Loja y Machala les dan la cordial bienvenida al webinar Cómo fundamentar un recurso de casación. Saludamos a nuestros panelistas, el doctor Enrique Pozo Cabrera, rector de la Universidad Católica de Cuenca, y el doctor Iván Saquicela Rodas, magistrado de la Corte Nacional de Justicia. Estamos gustosos de contar con la participación de varias provincias del país, como lo son Pichincha, El Oro, Guayas y Azuay. Nuestros webinarios se están cargando en la página de YouTube Educación Continua UCACUE. Agradecemos la gran acogida que han tenido los mismos por parte de la comunidad. Se estará trabajando para poder extender el cupo dentro de la plataforma Zoom. Se recuerda a los participantes que la modalidad de este webinar serán 50 minutos de intervención del ponente y al final se leerán las preguntas seleccionadas y posteriormente el doctor las responderá. A continuación tenemos la intervención del doctor Enrique Pozo Cabrera, rector de la Universidad Católica de Cuenca, quien realizará la intervención inaugural. Saludo cordial a magistrado de la Corte Nacional de Justicia, directísimo amigo, docente tanto de pregrado cuanto de posgrado de la Universidad Católica de Cuenca, Iván Saquicela Rodas. Mi saludo afectuoso a quienes hacen posible esta transmisión al Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca, a Estal Invernal y a todo su equipo de trabajo, y a todas y cada una de las personas que se han conectado a través de este medio que nos permite acercarnos desde nuestros hogares a todos y cada uno de ustedes. Hoy, en esta línea tan frágil del lugar de trabajo, el hogar, en el que podemos compartir todas y cada una de las actividades de familia y al mismo tiempo también trabajar y enriquecernos de conocimientos, como en el caso de hoy, de seguro lo hará mi querido y estimado amigo Iván. Iván Saquicela Rodas, cuencano, prestigioso, valioso, hombre de moral intachable, de conducta vertical, de honorabilidad a toda prueba. Compartimos muchos años en educación de pregrado e iniciamos, recuerdo con él, las primeras discusiones sobre la argumentación jurídica y la oralidad en el Ecuador. Fue placentero decir que desde la Universidad Católica de Cuenca, desde la carrera, desde la Facultad de Derecho, se iniciaron estas discusiones hoy ya tan firmemente ubicadas en el contexto jurídico, nacional y académico en el Ecuador. Sea propicia esta oportunidad y haciendo un paréntesis a esta presentación, pedirles a todos y cada uno de ustedes que contribuyamos con esta solución de la pandemia. No es un problema simplemente de directrices de gobierno nacional. Esto se soluciona con la colaboración de todos. Y la manera de contribuir es quedándonos en casa. Un saludo cordial a todos, al tiempo que les invito a todos y cada uno de los participantes a continuar con este proceso permanente de capacitación que estamos realizando desde la Universidad Católica de Cuenca. Porque si hay algo que hoy nos permite a nosotros demostrar que efectivamente estamos vivos, es esta permanente interacción en esta nueva forma de vivir en sociedad a través de línea. Bienvenido, Iván, y de seguro éxitos rotundos en esta videoconferencia. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del doctor Enrique Pozo Cabrera, rector de la Universidad Católica de Cuenca, y damos paso a la intervención del doctor Iván Saquicela. El doctor Iván Saquicela Rodas es magistrado de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, docente universitario, magíster en Derecho Penal,
Tiene un doctorado PhD en la Universidad Católica de Argentina y ha sido profesor invitado por varias universidades del Ecuador y América Latina. Damos paso a su intervención. Buenas tardes, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad Católica de Cuenca, al señor rector, al doctor Enrique Pozo Cabrera, a todos sus directivos, al doctor Stalin Bernal, que es quien organiza y coordina conjuntamente con la universidad tantos eventos académicos, y hoy este evento académico en línea, diríamos, que nos hace tener la satisfacción de no abandonar los aspectos académicos y de estar en contacto. Muchas gracias, Enriquito, por sus palabras de valoración, de afecto. Yo creo que compartimos un compromiso de una vocación por el derecho y por la justicia. Quiero, antes de iniciar en forma breve, lo voy a hacer, si es que acaso nos escucha algún problema, que me hagan saber. Luego también quiero agradecer a cientos y cientos de personas que están conectadas. Entiendo, conforme me dijo Stalin, que algunos ya no podían estar en la plataforma porque tiene un tope de 2.500 participantes, pero que podrían verlo mediante Facebook Live. Así es que un saludo, muchísimas gracias por estar conectados, a tantos y tantos colegas de diferentes partes del país, a tantos estudiantes, estimados colegas. Muy bien, vamos entonces a empezar la charla que se me ha pedido. En primer lugar, quiero indicar que el tema que nos ocupa es cómo fundamentar el recurso de casación. Este tema intitula cómo fundamentar el recurso de casación porque lo que debemos tomar en cuenta es que el recurso de casación ha tenido varios problemas en el orden práctico. Y por eso esta charla tiene preponderantemente una finalidad práctica. Es decir, vamos a referirnos a cuáles deben ser los aspectos que deben ser tomados en cuenta para que el casacionista tenga éxito en su pretensión impugnatoria, así como qué aspectos deben evitarse para que, de darse esos aspectos, no se llegue indefectiblemente al fracaso del recurso de casación. Desde este punto de vista, decimos que esta charla es fundamental y preponderantemente práctica. Pero claro, antes de ir a esos aspectos prácticos, es indispensable que podamos sentar ciertos aspectos conceptuales que son importantes. Alguien dirá, pero nosotros queremos algo práctico. Vamos a hacer aspectos prácticos. Pero yo quiero inscribirme en el pensamiento de alguien que decía que no existe cosa más práctica que una buena teoría. Es decir, debemos primero dominar qué es el recurso de casación, cuál es su naturaleza, qué fines persigue, cuál es su origen, dicho de forma breve. En definitiva, entender desde un punto de vista teórico, conceptual y desde un punto de vista normativo lo que es el recurso de casación. Para de esa manera, dominando lo conceptual, ir a aspectos prácticos, los aciertos que se tienen al interponer un recurso de casación y los errores que se cometen al interponer un recurso de casación. Dicho sea de una vez, el recurso de casación tiene por finalidad determinar los errores de derecho que existen en una sentencia, en una resolución o en un fallo. En términos más generales, en un fallo o sentencia. Es decir, los errores de derecho que existan en una sentencia, errores que se cometen por parte de los juzgadores al hacer una errónea interpretación de la norma de derecho, al incurrir en una indebida aplicación de una norma o al incurrir en una falta de aplicación de una norma jurídica. De eso es de lo que se ocupa el recurso de casación. Esto quiere decir que lo que tiene por finalidad la casación por su naturaleza misma es determinar errores in iure, errores de derecho. La doctrina incluso
desde su origen y evolución histórica en la casación, nos ha hablado de errores improcedendo y de errores injudicando. ¿Qué quiere decir esto? Que los hierros de derecho pueden cometerse en lo procedimental, por eso hablamos de errores improcedendo, o al momento mismo en que los jueces adoptan la resolución y aplican el derecho sustantivo. Ahí hablamos de errores injudicando. Esa es la finalidad que tiene el recurso de casación. Incluso si recordamos el origen, diríamos, lingüístico de los vocablos, nos va a dar una idea clara de cuál es la finalidad del recurso de casación. Casación viene de casare, que significa abrogar o derogar un fallo o resolución. O desde la Revolución Francesa, la casación francesa, que viene de cassation y que significa anular, dejar sin efecto un fallo o una sentencia. ¿Cuándo se deja sin efecto ese fallo o esa sentencia? Es decir, cuando se casa esa sentencia. Hemos de ser insistentes y hemos de reiterar, porque esto es importante. Cuando se presentan violaciones de la ley en dicho fallo o sentencia, sea por falta de aplicación, indebida aplicación o errónea interpretación de las normas de derecho. De modo tal que el recurso de casación, desde sus orígenes y en su palabra, en los vocablos que se usan, que es casar, significa anular. Puntualizamos que no nos referimos a una nulidad procesal, sino en el sentido de dejar sin efecto, de anular, de abrogar, de derogar un fallo que ha sido proferido con violación de las normas de derecho. La casación tiene antecedentes remotos, tiene antecedentes, se dice en la doctrina, en el derecho romano, en el derecho germánico, en el derecho estatutario, cuando se pretendían hacer prevalecer las normas estatutarias o suertes de ordenanzas, pero la casación lo encontramos en el derecho de la Revolución Francesa. Es en donde se concibe la moderna casación y que en su esencia se mantiene hasta el día de hoy, naturalmente tomando en consideración la evolución conceptual doctrinaria de la institución de la casación y las variantes que puedan presentarse en las diferentes legislaciones. Prestemos atención. En la Revolución Francesa, la casación, lejos de lo que puede creerse, no tenía fines jurisdiccionales o procesales en estricto sentido. La finalidad del recurso de casación, que tiene origen, como hoy lo conocemos, en la Revolución Francesa, más bien tiene fines políticos. ¿Por qué son fines políticos los de la casación francesa? Recordemos que estamos en ese contexto en un Estado legal de derecho, es decir, en un Estado en donde la ley ocupa la centralidad del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, debemos recordar que en esa concepción y modelo de Estado legal de derecho existe la división de poderes, que se llamaba, y más propiamente llaman funciones, división de poderes del Estado. La función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial. De modo tal que las funciones son independientes. Ninguna puede invadir la esfera de atribuciones de otra. ¿Qué importancia tiene esto para la casación? De que el legislador hace las leyes y las interpreta, y el juez tiene solamente que aplicar estrictamente las leyes. No podía haberlo dicho mejor que Montesquieu, que decía que el juez es la boca por la que se expresan las palabras de la ley, de modo tal que lo único que le corresponde es aplicar estrictamente la ley. Pero si ese juez lo que hace es violar la ley conforme lo concibió el legislador, entonces había en Francia una corte de casación que no era del poder jurisdiccional, tampoco de la función legislativa, era una función aparte.
una Corte de Casación que tenía por finalidad el imperio del derecho, es decir, hacer respetar la norma jurídica, pero no con fines procesales, con fines políticos, porque en suma obedecía a la forma del Estado de Derecho, a la división de poderes del Estado y al imperio de la norma jurídica. Por lo tanto, destaco que la casación en sus orígenes tiene una función política más que jurisdiccional, pero luego empieza la Corte de Casación a preocuparse de revisar también aspectos ya jurídicos y aspectos procesales. Entonces, se minimiza la función política que se llama la nomofilactia, es decir, el imperio de la norma jurídica, y se maximiza y se privilegia la unificación de la jurisprudencia. Es decir, importa que en un sistema jurídico exista uniformidad de la jurisprudencia, uniformidad de criterios, con lo cual, dicho sea de paso, se contribuye a la seguridad jurídica. Y por fin aparece ya otra función que es de la justicia del caso concreto. Es decir, una vez que se maximiza la función de la unificación de la jurisprudencia, una vez que importa ya el trabajo jurisdiccional, entonces también interesa hacer justicia en el caso concreto, y esa se llama la función diquelógica. Por lo tanto, cuando hablamos de casación, tenemos que existen tres funciones primordiales que cumple la casación. Primero, una función monofiláctica. Esto quiere decir el imperio del derecho, que se cumpla estrictamente la norma jurídica tal cual está prevista. En segundo lugar, tenemos la finalidad de la unificación de la jurisprudencia, entendido no solo como fallos de triple reiteración, sino entendido como las decisiones de lo más amplio de los jueces, para que se contribuya al principio de igualdad y a la seguridad jurídica que debe dotar un sistema jurídico. Y en tercer lugar, la función llamada diquelógica, o la función de hacer justicia en el caso concreto. Esta es la casación. Estos son sus orígenes. Esa es la naturaleza que hemos de ser enfáticos y reiterativos. Tiene por fin hacer que determinar sin una sentencia, en una resolución de jueces inferiores, los jueces superiores, claramente la casación se encarga a la más alta corte de un estado, vayan a revisar y a determinar los hierros que se han cometido en un fallo o sentencia. ¿Para qué? Para casar ese fallo. Es decir, para dejarlo sin efecto, enmendando los errores de derecho que se han cometido en ese fallo o resolución. Hay una obra cumbre de Calamandrei que trata sobre la casación, en donde precisamente se refiere a la casación en el derecho romano, germánico, en Francia, en Italia, y destaca las funciones que tiene la casación de la nomofilactia y la unificación de la jurisprudencia. En materia penal, por ejemplo, Claude Roxin señala que la casación es un recurso limitado, es un recurso que trata solo aspectos de derecho, in iure, y estos son de los vicios in procedendo, es decir, que se cometen en el procedimiento, o in judicando, es decir, errores de derecho que se incurren al momento de dictar la resolución o fallo. Hay otros autores y todos son coincidentes en manifestar de que en definitiva la casación tiene la finalidad que estamos señalando. A nivel del Ecuador, especialmente en materia civil, la obra del doctor Santiago Andrade Uvidia, quien precisamente destaca que en el caso del Ecuador se abandonó la tercera instancia a propósito de las reformas del año de 1992, en donde se expide la ley de casación en el año 1993. En esta parte destaco algo. No se trató de reformas al Código de Procedimientos Civil, sino de una ley aparte, autónoma, la ley de casación. Digo esto para relevar que justamente la idea fue abandonar la tercera instancia de que estaba a cargo la Corte Suprema de Justicia y convertirle a la Corte Suprema de Justicia, hoy Corte Nacional de Justicia, aún en una Corte de Casación. Por tanto, el recurso de casación es extraordinario. Entre sus características se suele decir, es extraordinario, es formal,
es limitado, es casuístico, de alta técnica jurídica. Es extraordinario porque no comparte las cualidades, por ejemplo, de la apelación, porque no se va a revisar el hecho y el derecho, sino estrictamente los errores de derecho. Es limitado y taxativo porque existen causas expresamente establecidas en la ley de cuando procede el recurso de casación, a diferencia de la apelación, que sencillamente no hay causales, sino se puede impugnar con mayor amplitud. Es de alta técnica jurídica, porque precisamente si se trata de errores de derecho, el recurrente, el casacionista o censor, tiene el deber ineludible de fundamentar adecuadamente el recurso de casación para que pueda tener éxito en su pretensión impugnatoria. Es casuístico porque está determinado en la ley los casos en los que proceden las formas de infracción de la ley. Sin duda, de alta técnica jurídica, excepcional, limitado. No significa que toda causa amerite un recurso de casación, sino solamente en situaciones excepcionales. Esas son las características, la naturaleza que tiene el recurso de casación. Ahora bien, una vez que hemos hablado de cuáles son las características fundamentales, la naturaleza del recurso de casación, vale volver al inicio. ¿Cómo nos preguntamos fundamentar de forma correcta un recurso de casación? Seguramente los colegas, los estudiantes que nos están viendo y escuchando, dicen, yo quiero hacer adecuadamente un recurso de casación, o qué es lo que sucede, me inadmiten o declaran improcedente mi recurso, qué debo hacer, qué es lo que debo entender. Primero, los conceptos que estamos expresando. Y ahora voy entonces a referirme a aspectos ya más concretos, más prácticos, si cabe decir, de cómo fundamentar un recurso de casación de manera adecuada. En primer lugar, debemos señalar que tanto en el Código Orgánico General de Procesos cuanto en el Código Orgánico Integral Penal, más allá de que existen ciertas variantes que son importantes entenderlas, pero quiero destacar de que se determinan formas similares de infracción de la ley, que son las clásicas, que es la falta de aplicación, la indebida aplicación y la errónea interpretación. Y en materia de Código Orgánico Integral Penal, que se llama contravención expresa y que en suma la doctrina y la jurisprudencia dice que es la falta de aplicación. Por lo tanto, llegamos a lo mismo. Las formas de infracción de la ley son la falta de aplicación, la indebida aplicación y la errónea interpretación de normas de derecho. Cuando usted como abogado formula un recurso de casación, para que éste esté bien fundamentado, debe observar lo siguiente. Primero, no es de tanta importancia, pero tiene que ser identificada la sentencia. Digo, no, más que de tanta importancia, no es difícil, pero tiene que estar identificada la sentencia. En primer lugar, es decir, ¿qué sentencia es la que impugno? Que en caso de nuestro sistema es la sentencia de segundo nivel, de la dictada por los jueces de la Corte Provincial, excepto en materia contencioso administrativa y contencioso tributaria, porque hay única instancia más la casación. Dos, tiene que determinarse, y esto es ya muy importante, tiene que determinarse cuáles son las normas de derecho que se consideran infringidas, qué disposiciones se consideran por parte del recurrente, del censor, del casacionista, que han sido vulneradas en la sentencia. Tres, se debe señalar cuáles son las formas de infracción de la ley. ¿Qué hemos dicho? Tiene que decirse, ¿es contravención expresa, es errónea interpretación o es indebida aplicación? Ese es el tercer elemento de su fundamentación. Cuarto, debe señalarse o fundamentarse la manera en que se ha dado la infracción de las normas jurídicas. ¿Por qué dijimos que sentencia es? ¿En qué parte de la sentencia existe el hierro? ¿Qué normas acusamos de infringidas? Entonces debemos indicar
fundamentar cómo ha tenido lugar esa infracción de la ley. Es decir, el recurso no va a prosperar, dicho en negativo, va a fracasar si solamente señalamos las normas jurídicas, pero no indicamos cómo tuvo lugar la infracción de la ley. Y en ese sentido, tiene que haber una adecuada, una suficiente fundamentación. Por último, es importante destacar que la doctrina suele decir que no cualquier hierro lleva a que una sentencia sea casada o anulada, sino solamente los hierros, dice la doctrina, que son protuberantes. Es decir, son errores graves, son errores grandes. Pero no lo digo yo, sino que la propia doctrina, la jurisprudencia y la ley lo que determinan es de que debe señalarse cómo esa infracción de la ley, sea por contravención expresa, por indebida aplicación, por errónea interpretación, cómo incide en la decisión de la causa, cómo incide en la sentencia propiamente dicha, en su parte incluso dispositiva. Lo cual quiere decir que si es que tiene incidencia, quiere decir, reitero, que el error que se ha cometido es trascendente, es importante, de tal importancia y protuberancia que incide en la decisión de la causa. Y eso es lo que tiene que justificar el recurrente, de modo tal que no basta señalar las normas infringidas, sino que tiene que haber una fundamentación y justificar la incidencia en la decisión de la causa. Además, que esa fundamentación tiene que observar dos principios, la taxatividad y la autonomía de las causales. Eso quiere decir que los recurrentes pueden solamente basarse en las causales establecidas, por ejemplo, en el Código Orgánico General de Procesos, y también basarse en las formas de infracción que están previstas en el Código Orgánico Integral Penal. Pero no solo eso, sino que observando esa taxatividad, porque no existen otras formas de infracción de la ley, no existen otras causales, sino solamente las establecidas en la norma. Principio de taxatividad. Además de eso, el principio de autonomía, lo cual quiere decir que la fundamentación tiene que ser considerando individualmente las normas y las causales. Es decir, si yo digo que hay contravención expresa del artículo 20 del Código Civil, si yo digo que hay errónea interpretación del artículo 41 o del artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal, yo debo, cuando hago la fundamentación, hacer la misma de forma individualizada de cada una de las normas. ¿Cómo se dio? ¿En qué parte de la sentencia? De cada una de las normas que yo acuso que han sido infringidas. Y además de cada una de las normas, cómo incide el error de derecho en la decisión de la causa. Es decir, cuando hablamos que la casación es de alta técnica jurídica, significa precisamente que no es necesario, que no estamos hablando de una mera fundamentación y que no es necesario ninguna argucia o discursos vaciados de contenido, sino es un trabajo estrictamente técnico en donde debo señalar cómo se ha dado la infracción y cómo yo fundamento en ese sentido. El Código Orgánico Integral Penal determina en el artículo 656 lo siguiente, que el recurso de casación es de competencia de la Corte Nacional de Justicia y que procederá cuando se haya violado la ley, ya por contravención expresa de su texto, ya por aplicación indebida de ella, ya por haber hecho o haber realizado una errónea interpretación. Eso establece el artículo 656 del Código Orgánico Integral Penal. Aquí encontramos un segundo inciso, que es muy relevante decirlo. Establece la norma. No es cierto que sea la doctrina o la jurisprudencia indicativa u obligatoria de la Corte. Es la propia ley la que establece de que no es posible o serán improcedentes los recursos de casación que pretendan revisión de los hechos
o nueva valoración probatoria. Incluso en el caso del COGEB existe lo que se llama en doctrina la inadmisión liminar, de plano. Si es que lo que se pretende es revalorización probatoria, revisión de los hechos, de plano, está inadmitido. Fracasa el recurso de casación para quien ha interpuesto. Entonces es necesario entender que esto tiene su lógica. Si el recurso de casación no es tercera instancia, instancia entendida en el derecho procesal como la posibilidad de revisar íntegramente el hecho y el derecho, de revisar íntegramente desde el planteamiento de la acción hasta el final todo el acontecer procesal. Si no es instancia la casación, entonces, sin lugar a dudas, no pueden revisarse los hechos y valorarse la prueba, porque lo que tenemos que en casación se dan por fijados los hechos. Es decir, Doxin dice que en la casación los hechos que han fijado los jueces se dan por descontados, están ya establecidos y por lo tanto lo que corresponde es hacer un análisis de derecho, es decir, si es que el juzgador en la sentencia se ha apartado de la voluntad de la norma jurídica. Entonces, es muy lógico que si lo que vamos es a determinar errores de derecho, sea improcedendo o injudicando, es lógico de decir entender que está proscrito la posibilidad de valoración probatoria y de revisión de los hechos. De modo tal que para no equivocarnos en la fundamentación del recurso de casación, es necesario observar lo que he indicado, que se tiene que indicar la sentencia, la parte de la sentencia en la que está el hierro del derecho, cuáles son las formas de infracción de la ley, contradicción expresa y debida aplicación, error de interpretación, fundamentar con principios de taxatividad y autonomía de manera individualizada y señalar cuál es la incidencia que tiene en la decisión de la causa. ¿Qué es contravención expresa? ¿Qué es indebida aplicación? ¿Qué es errónea interpretación? Es decir, vamos a comentar cuáles son y qué significa estas formas de infracción de la ley. La contravención expresa en materia penal, que está establecido en el Código Orgánico Integral Penal, no es otra cosa que la falta de aplicación. ¿Qué es la falta de aplicación? No significa otra cosa sino que una norma que corresponde a los hechos que se han dado por probados y sentados, que correspondía aplicar, no se lo aplicó. Falta la aplicación. Se contraviene la norma. Eso es falta de aplicación. ¿Qué es indebida aplicación? Significa que, dados por probados ciertos hechos, se aplicó una norma equivocada. Es decir, que en el proceso intelectivo de selección de la norma jurídica aplicable al caso concreto, los jueces se equivocan en seleccionar la norma y, por lo tanto, el hierro es de indebida aplicación. Y, por fin, la errónea interpretación. Aquí no hay un problema en la norma escogida. En ese proceso intelectivo de escogencia de la norma para aplicar a los hechos del caso concreto, se escogió bien. No hay problema en eso. La norma está correctamente escogida. El problema está en la interpretación que se le da a la norma. Es decir, en el alcance. La norma está siendo mal entendida, se está dando un alcance que realmente no lo tiene. Tenemos un problema de interpretación de la norma. Quiero recordar que una labor fundamental del juez es lo que se llama en doctrina procesal el proceso de subsunción. Es decir, los jueces tienen preponderantemente, no digo exclusivamente, preponderantemente dos tareas. La primera, a través de la valoración probatoria, dar por determinados ciertos hechos. Esto pasó. Este es el relato fáctico que se considera probado. Eso es lo que se llega a determinar. Una vez que se hace la valoración probatoria y que se dan por sentados los hechos, entonces ahora es necesario que los jueces apliquen las normas jurídicas pertinentes a esos hechos. En definitiva, la subsunción, el proceso de subsunción, no es otra cosa que la tarea que hace el juez de encuadrar los hechos en los supuestos previstos en la norma abstracta y general.
en ese proceso de subsunción, en ese proceso de encuadre del hecho al derecho, se producen errores en la parte de derecho, en lo injure. Es decir, el momento que aplico las normas jurídicas a los hechos que se han dado por probados, puedo cometer los siguientes errores. La indebida aplicación, es decir, apliqué una norma que no correspondía a los hechos que se dieron por sentados y probados. Puede haber falta de aplicación, es decir, que no apliqué la norma pertinente, la norma que era aplicable al caso, lo dejé de aplicar. En consecuencia, se produce falta de aplicación o también llamadas en materia penal contravención expresa. Y por último, en ese proceso de subsunción, es decir, en encuadrar los hechos al derecho, escojo correctamente la norma. Es la pertinente, es la adecuada, empero fallo, hierro en el alcance, en la interpretación, el entendimiento del alcance de la norma que le doy como juez es errada, es equivocada. De modo tal que los hierros de infracción a las normas de derecho se producen fundamentalmente en el proceso de subsunción, que serían los errores injudicando. Los errores improcedendo, los procedimentales, se dan en el momento de la sustentación de la causa, en la parte procedimental, en donde se cometen también errores o infracciones de las normas jurídicas, incluidas también las normas jurídicas, los principios, los preceptos de valoración de la prueba. No la prueba misma, sino los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba. De modo tal que si este es el proceso de subsunción y ahí se comete la contravención expresa, la indebida aplicación o la errónea interpretación, es labor del recurrente, de quien fundamenta señalar cuál de esas formas de infracción de la ley hemos venido diciendo, fundamentar al respecto y explicar cómo llega a incidir en la decisión de la causa. Ahora bien, vamos a conversar respecto, de cuáles serían o son los errores más comunes que se cometen. Porque habíamos dicho que quisiéramos partir de aspectos conceptuales. ¿Qué es la casación? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuáles son sus funciones? Entender los conceptos de la casación. Luego dijimos que vamos a exponer sobre cómo deben ser, cómo debe hacerse la fundamentación, qué debe observarse para hacer bien el recurso de casación. Ahora vamos a referirnos a algunos de los errores más comunes que se cometen precisamente al interponer el recurso de casación. Si el recurso de casación es de alta técnica jurídica, hemos dicho ya que es formal, que es un trabajo muy delicado, de mucha minuciosidad en lo técnico jurídico. Y ahí es en donde el litigante debe tener la suficiente solvencia técnica para llegar a determinar con claridad y precisión cuál es el hierro de derecho. Entre los errores comunes que se cometen está, en primer lugar, finalmente, pese a que la norma lo determina y quizá entendemos, pero no lo plasmamos en la realidad, está prohibido hacer referencias a los hechos o pedir revisión de los hechos o pedir valoración probatoria. Generalmente no se lo pide de manera expresa, porque eso ya sería un error muy craso. Yo reviso la norma, observo que dice no se puede pedir valoración probatoria y claro, generalmente no existe el error de pedir expresamente la valoración probatoria. Pero en realidad, en la manera en que llego a fundamentar, termino de manera clara pidiendo valoración probatoria, porque sencillamente me alejo de las formas de infracción de la norma de derecho y en mi fundamentación me amplío y empiezo a hacer referencia a aspectos fácticos. Incluso muchas veces
se observa que ni siquiera se hace referencia solo a la sentencia. Nos cuenta lo que pasa en la instrucción fiscal, en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, lo que ha sucedido en las versiones, lo que ha sucedido en la audiencia de juzgamiento. No, lo que usted tiene que impugnar es la sentencia, el fallo es el impugnado. Y ahí lo que se tiene que hacer, hemos sido insistentes porque es lo preponderante, es la fundamentación de las infracciones a las normas de derecho. Pero muchas veces yo escucho, no digo todos, yo creo que quizá pocos abogados o los menos, ojalá, pero eso es lo que se escucha algunas veces en las audiencias, en donde se dice, advertimos respetuosamente, como es nuestra forma de tratar a los colegas y a los ciudadanos. Decimos respetuosamente que no se refieran a revisión de los hechos y valoración probatoria. Advertido, pese a esa advertencia, se termina haciendo una fundamentación que pretende de manera explícita o implícita valoración probatoria. Por ejemplo, empiezo a hacer el análisis de X testimonio, el análisis de X pericia, y empiezo a mostrar mi inconformidad con esa valoración probatoria y pido implícitamente que sea revalorizada, que se dé otro valor. Y eso no es posible en casación. Si incurre usted, colega recurrente, en ese error, su recurso de casación indefectiblemente va a fracasar, va a ser inadmitido o va a ser declarado improcedente. Ahí existe sencillamente un error en la manera de fundamentar. Este es un primer error muy recurrente, referirnos a hechos o pedir valoración probatoria, especialmente de manera implícita. Un segundo error. Señalan a las normas jurídicas, señalamos, se ha infringido tal norma, el artículo 41 del COIR, el artículo 189 del COIR, etc. Llegamos a decir cuáles son las normas, pero omitimos señalar la forma de infracción de esa norma. Y he de reiterar, además, tiene que observar el recurrente la fundamentación autónoma. Por lo tanto, el error que suele cometerse es lo que la doctrina se refiere a una fundamentación in genere, es decir, es general, es genérica. Determino las normas que han sido infringidas y hago una suerte de alegato general amplio, una suerte de alegato que quizá para instancia es brillante el alegato, pero para casación es errado, porque la fundamentación no puede ser genérica, sino tiene que ser la fundamentación por cada una de las normas que he señalado que han sido infringidas, de qué forma se cometió la infracción de cada norma, la fundamentación individualizada de cada forma de infracción de la ley, y finalmente cómo ese hierro de derecho incide en la adhesión de la causa. Por lo tanto, un segundo error muy común es el hacer una fundamentación genérica, general, amplia. En tercer lugar, otro error que suele cometerse cuando se fundamenta el recurso de casación es hacer una suerte de mezcla entre formas de infracción de la ley y causales. Inclusive se presentan ciertos absurdos, esto no es una adjetivación, sino desde el punto de vista de la lógica. Es decir, si yo tengo una errónea interpretación de una norma, no puedo decir al mismo tiempo que hay falta de aplicación, porque si la norma jurídica no se aplicó, falta de aplicación, ¿cómo puedo sostener en forma lógica que se interpretó erróneamente una norma que nunca se aplicó? Es decir, ahí no llegamos a entender la autonomía de las causales y que son excluyentes. Si es que tengo falta de aplicación, no puede haber errónea interpretación. De manera tal que un error común suele ser de que se confunden las causales, es decir, se hace una fundamentación en la que se llega, para usar esta expresión coloquial, a mezclar las diferentes formas de infracción de la ley. Ese es un error. Otro error que se suele cometer en casación es de que no se llega
a determinar la preponderancia del error para que incida en la decisión de la causa. Es decir, no se trata que yo voy a revisar la sentencia y digo, aquí encontré el error, ya encontré, aquí se equivocó el juez. No, lo que tenemos que entender es la parte fundamental de la sentencia. Si yo estoy inconforme con la sentencia, tengo que revisar la misma y encontrar el error, pero un error que realmente es importante, porque ese error es de tanta trascendencia que de ser corregido cambia el destino de la sentencia. Entonces no es un error cualquiera, porque se cometió algún error, no sé, gramatical, ortográfico o incluso jurídico, pero que resulta insustancial. Entonces, no basta hacer el ejercicio que hemos indicado, sino no cometer el error de omitir, de dejar de hacer una exposición de cómo incide el hierro de derecho en la decisión de la causa. Por último, en este punto, no sé si por favor la compañera me avisa cuántos minutos falte para estar claros en la conclusión de la exposición. Por último... Claro, doctor, si es que usted necesita extenderse más minutos, no hay ningún problema. Estamos con un alto alcance de personas que nos están mirando, entonces no hay problema si usted se extiende más. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar. Dentro de en sede de Corte Nacional de Justicia, también se suele tratar la falta de motivación. Algunas veces se señala contradicción expresa del artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución del Ecuador. ¿Esta norma qué determina? Las resoluciones de los poderes públicos serán motivadas. No habrá motivación si no se enuncian los principios o normas jurídicas en que se funde el fallo y si no se explica la pertinencia de explicación a los antecedentes de hecho. Esa es la falta de motivación de conformidad con lo preceptuado en el artículo 76, 7L de la Constitución del Ecuador. La Corte Constitucional en varias sentencias, también la Corte Nacional de Justicia, es conocido que se habla ya de un estándar de motivación. Fundamentalmente se dice que para que una sentencia, fallo, resolución, pero para hablar de sentencias en este caso, sea motivada, debe tener razonabilidad, lógica y comprensibilidad. ¿Qué es razonabilidad? Significa de que se invoquen los principios o normas jurídicas que sirven de sustento y que son pertinentes para la resolución del caso. Hay falta de motivación por falta de razonabilidad cuando no se invocan los principios y normas jurídicas. Es decir, no hay una justificación. Las decisiones judiciales, yo suelo decir, no deben ser explicadas, deben ser justificadas, porque el sistema procesal es medio para realizar la justicia. Deben ser justificadas. No hay justificación si no se invocan los principios y normas jurídicas en que se funde el fallo. Dos, la lógica. Lo que estamos hablando es una lógica formal, deductiva, aristotélica, es decir, en donde se suele decir que existen premisas y una conclusión. La premisa es la norma, la premisa mayor, la premisa menor son los supuestos fácticos, los de hecho, y la parte resolutiva de la sentencia. Pero en ese ejercicio argumentativo existen problemas en donde hay una incongruencia entre las premisas, es decir, son incoherentes, hay una falta de lógica. Digo, la lógica formal aristotélico-deductiva, la lógica formal que se refiere a la corrección del pensamiento, más allá del contenido material o real de las premisas y de la conclusión. Estamos hablando de la lógica formal. Y en tercer lugar, la inteligibilidad. Es decir, tiene que hablarse un lenguaje claro, sencillo, que toda persona pueda comprender. Estos son los parámetros o estándares de exigencias para que una sentencia sea motivada. Explicado esto, cuando usted como litigante, como recurrente, pretende que se declare la nulidad, porque el efecto es la nulidad, no de la nulidad procesal, nulidad de la sentencia sin efecto, por falta de motivación. Esa es la consecuencia prevista
es la norma normal. Cuando usted pretenda que se declare la nulidad constitucional de la sentencia, entonces no basta demostrar la inconformidad con la sentencia. Y no basta decir que es inmotivada, porque no se observó el artículo 77E de la Constitución, sino que es necesario que usted explique al Tribunal de Casación por qué la sentencia es inmotivada. Porque si usted no explica, si el recurrente no explica, pues simplemente queda como mero enunciado. Es decir, evidencia la inconformidad con la sentencia. Y quizá hasta usted denuncia como recurrente y dice que la falta de motivación, la Corte Constitucional, la Corte Nacional dijo tal cosa, y la doctrina y tal doctrinario dice tal cosa sobre la falta de motivación. Pero eso no basta. Lo que es importante es que en el caso concreto el litigante llegue a demostrar, en este caso que me ocupa, cuál es la razón por la que existe la falta de motivación. Es decir, ¿por qué razón hay falta de razonabilidad, de lógica o de comprensibilidad? Dicho sea de paso, en esto las sentencias hay que trabajar. No es necesario una doctrina amplia y necesaria, solamente la pertinente en la sentencia. La jurisprudencia, la que sea pertinente, la que sea necesaria, la que sea útil. Yo escuché que algunas veces se ha hablado de que hay modelos. Quizá esos modelos de copia-pega es un error. No puede ser una sentencia así. Pero una sentencia sí tiene una estructura. Así lo tienen las Cortes Constitucionales del mundo. Así lo tienen las Cortes Supremas de Justicia del mundo. Una estructura, que no es un copia-pega, es una estructura. ¿Para qué? Para la igualdad, para la seguridad jurídica, para uniformizar los criterios, para tratar de que haya claridad, sencillez, entendimiento. Entonces, cuando se acusa la falta de motivación, es necesario referirse a si existe falta de razonabilidad, falta de lógica o falta de comprensibilidad. De lo contrario, es mero enunciado, es discursivo, es la evidencia de que estoy inconforme con la resolución o fallo, pero de ninguna manera estoy justificando la falta de motivación. Para concluir, quiero referirme a quizá poner ejemplos, uno o dos ejemplos muy prácticos de cómo se presentan errores de derecho en una sentencia y cómo debería ser corregido y cómo debería ser fundamentado. No es necesario decenas de hojas, no es necesario explicaciones impertinentes para la casación de antecedentes fácticos y antecedentes del proceso. Solo es indispensable determinar el error de derecho y la forma como se lo hizo. Así, en realidad, voy a tener éxito. Por ejemplo, tenemos un caso en donde se da por probado el siguiente hecho, que personas ingresan en un domicilio armados, esas personas que ingresan en el domicilio armados se sustraen los bienes, las cosas que están en ese domicilio, que son ajenas para los que ingresan, se sustraen, se apoderan de las cosas y hacen uso de las armas de fuego y causan la muerte de una persona. ¿Qué delito es? Podría decirse que es erradamente un delito de asesinato. Y entonces aplico el tipo penal de asesinato. Es decir, probados los hechos, son indiscutibles que esos hechos sucedieron. En casación no está en discusión, se sentó, se dio por fijados esos hechos. Y en el proceso de subsunción, es decir, de adecuar los hechos al derecho, y que en materia penal es la adecuación típica, la norma que escojo es el del delito, el del tipo penal de asesinato. Ahí hay un error, porque en el caso que yo planteo, desde los hechos que estoy planteando, existiría un robo con resultado de muerte. Por lo tanto,
Aquí tenemos un ejemplo concreto y práctico. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Lo que sucede en este caso es de que nosotros tendríamos al mismo tiempo una falta de aplicación y una indebida aplicación. Es decir, tenemos nosotros una falta de, una falta de aplicación de lo previsto en el artículo 189, inciso sexto, y una indebida aplicación del artículo 140.2 del Código Orgánico Integral Penal. ¿A qué me refiero? Generalmente, dice la doctrina, están hermanadas la falta de aplicación y la indebida aplicación. ¿Por qué están hermanadas? Porque si yo dejé de aplicar la norma que correspondía, hubo otra norma que la apliqué indebidamente. Por eso está hermanada. Es decir, en este supuesto fáctico de personas que ingresan en una casa, sustraen las cosas ajenas y llegan a matar con armas de fuego, existe robo con resultado de muerte. Y si no se aplicó ese tipo penal, existe una falta de aplicación, una contravención expresa. Y si se aplicó el tipo penal de homicidio o de asesinato, existe indebida aplicación. Si es que este es el caso, yo solamente tengo que fundamentar desde un punto de vista técnico. Es un trabajo de alta técnica jurídica. Es decir, lo único que tengo que hacer es partir de los hechos probados, de la valoración probada y ya determinada. No voy a discutir eso. No tengo necesidad de referirme a los aspectos fácticos. Solo tengo que decir que esos son los hechos y que esos hechos en el proceso de subsunción, de encuadre del hecho al derecho, de la adecuación típica, existe un error intelectivo y aquí existe entonces falta de aplicación hermanada de la indebida aplicación. Esto en doctrina de casación se llama la proposición jurídica completa. Es decir, el recurrente, si quiere tener éxito en su recurso de casación, fundamentarlo adecuadamente, tiene que hacer la proposición jurídica completa. ¿Qué quiere decir la proposición jurídica completa? Debo plantear cuál es la norma jurídica infringida. Debo plantear cuál es la causal en materia de COGEB, cuáles son las causales, en qué numeral. En materia de COI, cuál es la forma de infracción de la ley. ¿Cuál es contravención expresa, indebida aplicación, error de interpretación? Tengo que señalar cuál es la norma. 2, tengo que hacer una fundamentación respecto de esa norma. Y 3, hago como una suerte de pirámide en donde sobre eso se levanta una fundamentación de cómo incide en la lesión de la causa. Si yo no hago ese ejercicio argumentativo, yo no tengo la proposición jurídica completa. Si no tengo la proposición jurídica completa, va a fracasar el recurso. Indefectiblemente fracasa. Por ello, es que debemos caer en cuenta que no se trata de meras formalidades. Cuidado con confundirnos. Algunas veces se dice, y es cierto, el postulado de que las meras formalidades no pueden sacrificar la justicia. No es correcto encontrar una argucia, encontrar cualquier hierro insustancial para creer que hay nulidad y para dejar en impunidad un delito o para causar negación de tutela judicial efectiva. Esa no es la manera de entender el derecho que busca la justicia. Esa es una forma de hallar argucias para que no se haga justicia. Cuando el artículo 169 de la Constitución dice que el sistema procesal es un medio para realizar la justicia, ni siquiera la realidad de la norma, ni siquiera hacer realidad la seguridad jurídica, sino tiene por fin la justicia. Por lo tanto, los meros defectos de forma, los insustanciales, tienen que ser desestimados. No es el culto a la norma jurídica, menos el culto a la norma procesal, es el legicentrismo. Es hoy absurdo y está en clara obsolescencia. Pero cuando hablamos de casación, no se trata de eso.
No se trata la casación de meras formalidades, sino que es de alta técnica jurídica, que es distinto. Es decir, de lo que se trata es de que la fundamentación sea adecuada, que haya la proposición jurídica completa. Para concluir, quiero expresar de que los recursos de casación, una vez que son admitidos, no significa que necesariamente se asista a la razón, sino lo que sucede es de que en la parte formal, en la estructura, hay una fundamentación tal que amerita sea convocada la audiencia para tratar. En esa audiencia hay que ser claros, concretos. En la litigación hay que ser claros, concretos y precisos, ser técnicos. No se diga tratándose de casación. Solo así se va a persuadir al juzgador. Recordemos que en la audiencia está el uso de la palabra, pero no de discursos vacíos, sino la palabra es poderosa para un litigante en la medida en que sea técnico, que pula la parte jurídica, no se diga en la casación que es de alta técnica jurídica. Yo más que juez, que es un trabajo temporal, soy un hombre de derecho y creo que la institución de la casación es altamente positiva para el ordenamiento jurídico, porque dota de seguridad jurídica, de igualdad ante la ley, dota de unificación de los criterios de los jueces, es decir, la unificación jurisprudencial, y hace que el derecho prime el imperio de la ley. Si nosotros somos hombres y mujeres de derecho, a quienes saludo afectuosamente, leo muchos mensajes, muchos saludos, muchísimas gracias amigos de diferentes ciudades, de diferentes provincias, mi saludo afectuoso, muchas gracias. Yo digo que les invito a que siempre profundicemos el pensamiento de que si somos hombres y mujeres de derecho, la idea es que prime el derecho como el mejor instrumento para la armonía social, para la paz social, para la seguridad jurídica, para lograr la justicia. Y la casación en esos términos es preponderante, porque de lo que se trata es de corregir los errores que puedan cometerse y lograr la unificación de la jurisprudencia, el imperio de la norma, la justicia del caso concreto. Y sobre todo, en un modelo de Estado constitucional de derechos, que tenemos la casación que no puede ser entendida como en sus orígenes, en donde solamente era la legalidad, también la constitucionalidad. No que hagamos un trabajo como lo hace la Corte Constitucional, pero ya no es un Estado legal de derecho en el que solo se privilegia la norma legal, sino se privilegian los derechos de los seres humanos, los derechos humanos, la norma constitucional, la norma convencional, que de acuerdo a la norma normarum es de directa e inmediata aplicación y por lo tanto son casables. Es posible ampararse en casación, pero no como principios genéricos y abstractos, sino en un caso concreto señalando en qué sentido se ha infringido una norma constitucional o convencional. Concluyo agradeciendo, ya me dirán si es que hay interrogantes, esperando que recordemos que esta charla es sobre cómo fundamentar un recurso de casación. Y he tratado aspectos prácticos, pero quiero reiterar la frase que dije de que no existe cosa más práctica que una buena teoría. Es decir, dominar la institución de la casación, entender la naturaleza, los fines, entender los conceptos, porque si entiendo y domino la teoría, voy a poder tener éxito en la práctica. Y nosotros esperamos que todos tengamos éxito en nuestra práctica, porque de esa manera se contribuye al fortalecimiento del sistema de justicia. De esa manera le hacemos más cerca a la justicia misma, que es el valor más alto, el valor supremo que busca el derecho. Gracias por escuchar. Agradecemos al doctor Iván Saquicela Rodas por su excelente y fructífera intervención. En este momento, doctor, le leeré algunas preguntas que hemos seleccionado. La primera dice lo siguiente. En materia penal, un error de derecho se puede entender que los jueces de primera y segunda instancia, conjuntamente con Fiscalía, subsimieron los hechos a un tipo penal distinto al que corresponde.
si es que eso es posible. Esta interrogante nos lleva a lo que se conoce como el principio iura nubis curia y el principio de congruencia. Quiero empezar con una reflexión que a mí me parece que es enfática. Una afirmación que argumentativamente es fuerte. Yo quiero preguntarme, ¿es posible que los jueces no apliquen la norma jurídica que corresponde, sino que solamente estén obligados a aplicar la norma jurídica que invocan los sujetos procesales? Si la respuesta es de que los jueces están obligados a solamente aplicar las normas jurídicas que invocan los sujetos procesales, llegamos a la fatal conclusión de que el juez no hace nada. Es decir, ¿qué función cumple el juez? Si el juez está obligado a aplicar las normas que piden la fiscalía o la defensa, ¿qué hace el juez? No, lo que debemos entender es el principio iura nobis curia, que significa que el juez conoce del derecho y al juez le corresponde aplicar el derecho. Eso se expresa en aquella frase que dice: dadme los hechos que yo os daré el derecho. Los sujetos procesales aportan los hechos del relato fáctico y los jueces aplican el derecho. Es la esencia del trabajo del juez. Por lo tanto, claro que es posible que si fiscalía o la defensa invocan una norma, los jueces apliquen otra. No solo que es posible, sino que es su deber. Pero claro, es importante lo siguiente: una condición sine qua non que tiene que ver con el sagrado derecho a la defensa, con lo que alguien decía que es el escudo de la libertad. Tiene que respetarse el principio de congruencia. Eso quiere decir congruencia. Existe una coincidencia, una congruencia entre lo que se acusa, lo que se debate y lo que se resuelve, pero desde un punto de vista fáctico, es decir, desde el punto de vista del relato. Eso no puede alterar el juez, porque si altera, entonces resulta en indefensión para la defensa, porque él se defendía de un relato y resulta que le juzgan de otro. De manera tal, y habrá otra oportunidad de profundizar, pero por ahora dejamos sentados y le invito al amigo y a los demás a estudiar dos principios: el principio de congruencia y el principio iura nubis curia. Los jueces no solo que pueden, deben aplicar la norma jurídica que corresponde. Esa es la esencia del trabajo jurisdiccional. Esa es mi respuesta al amigo que nos pregunta. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta. Nos dicen, ¿qué pasaría si el Tribunal de Apelación omite valorar pruebas que fueron producidas en audiencia? ¿Se puede corregir este error en casación? Ahí, por ejemplo, podría haber una falta de motivación, en donde, por ejemplo, podría existir una motivación insuficiente, porque una de las formas, una de las exigencias para la motivación tiene que ver precisamente con tomar en cuenta el contexto probatorio. De otra parte, podría haber una infracción de normas de derecho que tienen que ver con los preceptos jurídicos aplicables a la valoración probatoria. Es decir, más allá de referirse a los elementos probatorios e inconformidad con dicha valoración probatoria, tiene que llegarse, conforme explicado, fundamentando adecuadamente, señalar que se infringió normas de valoración de la prueba. Una norma, una regla, es valorar el contexto. Si no se valora el contexto, se ha vulnerado esa norma de derecho, por ejemplo. Perfecto, doctor. Le leo la siguiente pregunta. Dice, doctor, al momento de valorar los prospectos de la valoración probatoria, ¿acaso no entramos a valorar la prueba como tal? Y esto, a su vez, ¿no sería o no es la esencia o naturaleza del recurso de casación? La esencia y la naturaleza del recurso de casación, para entrar a la contestación de la pregunta por esta parte, como hemos venido señalando, no es la valoración probatoria, es el determinar de que existen o no errores de derecho. Hay que distinguir el hecho de valorar la prueba
con que haya errores de derecho, es decir, infracciones en los preceptos jurídicos aplicables a la valoración probatoria. Es decir, son normas. La doctrina le suele llamar a esta una violación indirecta. Incluso se usa esta palabra, es una suerte de carambola. Es decir, vulnera el juez las normas de valoración probatoria, las reglas de valoración probatoria, y por carambola, uso esta palabra, usa la doctrina, de forma indirecta llego a vulnerar normas de derecho sustantivo. Por tanto, para que usted haga, colega, amigo, amiga, abogado, abogada, una correcta fundamentación, deberá ser la proposición jurídica completa, donde señale cuál es el medio de prueba que ha sido usado y que hay problemas por infracción de la norma. ¿Cuál es el medio de prueba? Por ejemplo, la testimonial, por ejemplo, la pericial. 1. 2. ¿Cuál es la norma de valoración probatoria que ha sido infringida? 3. ¿Cómo a través de la violación de las normas de valoración probatoria se llegó a violar una norma de derecho sustantivo? Por eso hablamos de una vulneración de la norma sustantiva de forma indirecta o por carambola. La proposición jurídica completa implica hacer la fundamentación de todos estos aspectos. De lo contrario, el recurso es improcedente en términos técnico-jurídicos de casación. Perfecto, doctor. Le leo la siguiente. En procedimientos de ejecución en los cuales la sentencia exista una indebida aplicación de normas manifiesta e incluso una falta de motivación evidente, ¿cómo se procede frente a la prohibición de casación en este tipo de procedimientos? Bueno, en materia del COGEP, muy diferente a materia penal, debemos destacar que en materia penal son solamente las sentencias. No existe otra posibilidad. En materia de ley de casación y en materia de COGEP es posible las sentencias, 1, 2, los autos definitivos o los autos que pongan fin a los procesos de conocimiento, y en el proceso de ejecución cuando se contradiga a lo decidido en el fallo. Ahí es posible el recurso de casación. De modo tal que si es que existe esa forma de infringir las normas de derecho, estamos frente a esa causal de casación y por lo tanto es posible interponer el recurso de casación. Lo que es clave allí, si se trata de un proceso de ejecución y contradice lo resuelto, es fundamentar de forma clara, de forma precisa, en qué sentido existe la contradicción. Porque naturalmente, si es que existe una sentencia, esa debe ser ejecutada. Y la ejecución no puede ser otra cosa que el fiel cumplimiento, estricto cumplimiento de lo decidido por los jueces, y que la sentencia además es firme o ejecutorial. Perfecto, doctor. En este momento se cierra la conferencia ¿Cómo fundamentar un recurso de casación? Agradecemos al Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca y a sus coordinaciones en Machala y Loja. Asimismo, agradecemos al doctor Iván Saquicela Rodas por su interesante intervención. Les invitamos también a que nos visiten en nuestro canal de YouTube Educación Continua UCACUE. En el mismo se transmitirán todos los webinares que hemos venido realizando. Les recordamos a todos los participantes que se hayan inscrito en esta charla para la plataforma de Zoom, recibirán su certificado de manera virtual. Y les recordamos también que su asistencia ha sido verificada por nuestro equipo tecnológico para posteriormente entregar los certificados. Le agradecemos profundamente, doctor Iván Saquicela Rodas, y buenas noches. Buenas noches una vez más, muchísimas gracias a la Universidad Católica de Cuenca, a sus autoridades, al doctor Stalin Bernal, que organiza y que coordina. Un saludo afectuoso, con consideración, con respeto a tantos colegas de diversas ciudades. Ojalá tengamos una próxima oportunidad. Siempre para mí es muy grato compartir con mis colegas. Muchas gracias también a usted que ha dirigido este evento académico. Gracias, un saludo y un abrazo a todas y todos.